Incluso a mí me tardó mucho en caer el 20 que era papá, ¿no? Porque traes tu vida pues de soltero, de individual, que es un cambio totalmente de vida donde este, llega a pasar que no eres consciente de que ahora diste vida y que eres, eh, se puede decir que estás a cargo ya de otra vida, ¿no? No estaba siendo presente en esos momentos. Estaba pasando yo por proceso o yo creía que estaba haciendo lo correcto con un tema de workaholic, totalmente volcado, trabajar de 8 a 8, 9, 10 de la noche. Entonces, sí estuve presente, pero a lo mejor no como debería. Hasta que vino pues un punto de quiebre, ¿no? Una crisis de matrimonio en donde pues estuvimos a punto de la separación, del divorcio. Bueno, hoy creo que si quieres ser buen padre o ser buen esposo, tienes que ser un gran ser humano. Somos el resultado de nuestros ancestros. Y, y no es que fallezcan, su cuerpo ya no está presente, pero ellos viven en nosotros, ¿no? Genéticamente, energéticamente, en costumbres, en creencias, hoy están aquí. El poder desprenderte de lo que parece que ya es tuyo. No nos queremos salir de la operación porque sentimos que lo podemos perder y entonces ese miedo nos limita a realmente liderar y realmente ejercer la posición, ¿no? De director o de dueño, como sea el punto. Entonces, creo que en el equilibrio es donde está lo que llamamos hace rato el éxito, ¿no? El poder equilibrar lo personal o familiar con lo empresarial o lo que te genera un ingreso. Que se permitan sentir, más que razonar y más que buscarle lo científico, el sustento científico a algo, que se permitan sentir. ¿Qué tal, papá? Bienvenido a un episodio más de Se Busca Papá Bueno. Te recordamos que estás en un lugar seguro en el cual nos puedes estar tocando temas de paternidad. Te invitamos a que nos compartas, a que le des like, a que te suscribas, a que nos pongas un comentario acerca de tu paternidad, cómo la ejerces, pero sobre todo a que te postules para que puedas estar aquí con nosotros contándonos una historia de tu paternidad. En esta ocasión estamos invitando a papá Memo. ¿Cómo estás, Memo? Gracias amigo Ramón, por la invitación, por el espacio, por crear estos espacios para los hombres que a veces es un tanto complejo abrirse y poder generar esa voz desde la emoción y desde la vulnerabilidad. Gracias, muy contento. Qué bueno, la verdad es que nos da mucho gusto. Bien lo dices, nosotros los hombres no somos ni vulnerables ni habladores, siempre nos contraemos en esa parte. Y la verdad es que cuando nos conocimos, lo platicamos desde un inicio y me dijiste, no, pues yo me gustaría estar. Qué bueno, la verdad que se agradece que estamos ahorita aquí grabando en la Ciudad de México y cuadramos tiempos y pudiste estar aquí con nosotros para entender un poco tu paternidad, como hemos entendido la paternidad de muchos e incluso seguramente alguien por ahí va a ver este episodio y puede decir, ah, ok, como le pasó a papá Memo o como papá Memo le hace. Ojalá que esto sirva para alguien más, ¿no? A alguien que lo esté escuchando y seguramente haya pasado algo de lo que te ha pasado a ti. Dicen que de repente uno vive de las experiencias. Claro, sí, mi intención es al final tocar un corazón, tocar esas almas que a veces, sin saber por qué sus conductas, pues a veces herimos desde nuestras heridas. Entonces, pues la paternidad es la mejor manera de venir a evolucionar y a crecer. Ahorita mencionas, herimos desde las heridas. Buena frase. Por una razón, la mayoría de nosotros que nos sentamos aquí a platicar, terminamos diciendo,
entendí a mi padre una vez que yo fui padre. Y entendí que desde sus heridas él tuvo que trabajarlas. A lo mejor sin herramientas en aquel entonces. Hoy en día gente como tú, gente como yo, que hemos estado en talleres, que hemos estado en máster, para poder a lo mejor entendernos y romper esas cadenas de herencia y a lo mejor ser mejores empresarios, ser mejores empleados, trabajadores, mejores hijos, Claro. mejores padres. Porque si no rompemos eso, no lo vamos a lograr. Sí, definitivo, creo que las generaciones anteriores no tuvieron tal cual ese amor de padre desde la palabra y desde el acercamiento, ¿no? Se dio mucho nada más desde el proveedor, desde el venir y cubrir las necesidades básicas. Sin embargo, el punto y la médula creo que está en justamente venir a hacerlo ahora desde la presencia, desde el amor, desde el apapacho y desde no nada más el proveer, ¿no? Porque digo, es lo básico, lo indispensable, pero ¿qué hay más allá, ¿no? de la paternidad? Y eso hoy justamente lo vivo con mis pequeños que justamente buscando ese equilibrio, ¿no? Desde el accionar del ser, el tener y el hacer, ¿no? Entonces, la verdad es que es un tanto complejo, lo entiendo, porque vivimos en modo supervivencia, ¿no? Pensando en cómo voy a alimentar, cómo voy a sostener el hogar, cómo voy a generar los recursos necesarios para lo mínimo, y entonces nos olvidamos que lo esencial realmente es el amor y el estar con ellos, ¿no? Y es lo que más van a recordar nuestros hijos, seguramente. Yo luego hago referencia, a mí me gustan los juguetes, me encantan los juguetes. No tuve carencia de ellos, mis padres, bendito Dios, me dieron muchas cosas, excesivamente. Sin embargo, José Ramón, porque por mi gusto de los juguetes, tiene muchos juguetes. Pero nosotros decimos, existen carencias muy, muy fuertes, ¿no? Por las cuales también se las transmitimos a nuestros hijos, a nuestras descendencias. Ahorita a mí me gustó lo que acabas de decir, ser, tener y hacer. ¿Tú has desarrollado toda tu paternidad a través de esos tres conceptos? Definitivamente yo y la mayoría de las personas, y más los hombres, enfocamos el éxito o nuestros esfuerzos en el tener. Y desafortunadamente eso nos lleva a justamente no estar en presencia primero con nosotros mismos, escucharnos, sentirnos y poder expresarnos. Entonces, hoy, te lo voy a decir así, no es algo con lo que yo nací, ha sido un proceso de transformación. De 3 años para acá lo vivo así. Mis hijos, mi hija Regi tiene 8 años, mi hijo Memito tiene 5. Pasó un lapso de tiempo que no lo viví así. Incluso a mí me tardó mucho en caer el 20 que era papá, ¿no? Porque traes tu vida pues de soltero, de individual, que es un cambio totalmente de vida donde llega a pasar que no eres consciente de que ahora diste vida y que eres, se puede decir que estás a cargo ya de otra vida, ¿no? De Eres otras responsable vidas. de Eres alguien más. responsable. Entonces, soy honesto, no lo viví. No lo he vivido estos 8 años que tengo con mi hija. Lo viví a partir de 3 años para acá y sé que es el inicio, ¿no? Sé que lo va a crecer esto y justamente en mi enfoque en eso, ¿no? En esas 3 esencias. ¿Qué edad tienes? Tengo 37 años. 37, quiere decir que tenías 29 cuando nació 29. Regi. Siempre empezamos por la primera o por el primero. ¿Por qué te casaste grande? Digo, para esta normalidad de sociedad que vivimos, bueno, ha cambiado las edades, ¿no? Pero a los 29 años ya, ¿por qué la tuviste a esa edad? Bueno, yo me casé a los 27.
Yo desde que era estudiante, 15 años, tenía una meta y decía, no tenía la edad exacta, pero decía, o lo que la mayoría, los programas tenemos, ¿no? Una casa, una familia, unos hijos, ¿no? Entonces, siempre creí en eso y traté en el Inter, a pesar de que tiene uno algunos altibajos en la vida de fiesta, de desastre, de no enfoque, creí que tenía la convicción de formar algo cuando estuviera preparado. Y creo que hoy sé que nunca estás preparado. Sin embargo, pensé que la edad, al menos que no fuera tan joven, me iba a dar un poco de estabilidad. Hoy sé que no solo es la edad. Sin embargo, al menos pienso que si hubiera sido más joven, me hubiera costado tal vez más, ¿no? Entonces, algo que me empujó, porque yo todavía en ese momento no estaba como con las ansias de querer ser padre, pero algo que me empujó, normalmente siempre es el contexto. Tengo 5 hermanos, de los cuales todos ya estaban casados, todos ya tenían hijos, y sí hubo un momento que me sentí así como, ¿y mis hijos van a crecer solos? Entonces sí fue como ese empujoncito de que crezcan alrededor de sus primos, que hoy su primo mayor tiene 25 años, o sea, ya no creció y juega con ellos. Sin embargo, pues son los más pequeños De de la mi seno familia. familiar. ¿Qué número de hijo eres tú? Yo soy el quinto. O sea, él es más chico. No, el penúltimo, somos 6. Ok. Tengo 5 hermanos, somos 6. Yo soy el quinto, el penúltimo. Pero ya todos dice, ¿no? Hermano brincado, hermano quedado. A mi pueblo le dicen chivo brincado, chivo. Y la verdad es que no me sentí como tal quedado, pero sí hubo un momento que ya me sentía como todos con hijos, todos en matrimonio, y yo así como que soltero, y sí, eso sí me llevó un poco, no me presionó, pero sí me llevó a decir, ¿cuánto tiempo más, no? Entonces me caso a los 27, 2 años con mi esposa como para disfrutar ese espacio, y pues ya luego, bien planeado, nos embarazamos, ¿no? Ya se embarazó de mi hija Regi. O sea, papá Memo me está dando a entender que es un tipo estructurado. O sea, planea las cosas. Sí trato de, aunque a veces, pues, no siempre es posible, pero sí busco planear para poder proyectar. Entonces, eso sí lo hice de esa manera. Y esa planeación, el primer niño o niña, ¿qué preferías? Híjole, esto es difícil porque no era consciente, pero creo que el 90% de los hombres queremos un niño. Preservar la especie, que el apellido siga. Creo yo en ese momento, hoy lo veo, también un tema de machismo, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, cuando supe que era niña, la verdad es que ay, dije, ¿Sí lo sentiste? Sí lo sentí. Dije, ¿por qué no niño? Pero el día que nace mi hija y empieza a crecer, dije, claro, por eso me mandó una niña. Nada que ver, son súper amorosas las niñas. O sea, hoy bendigo y agradezco que haya sido niña, mi primera hija. Es que por supuesto, se dice que la niña se va con el papá y el niño se va con la mamá. ¿En tu caso sucede? Sí, definitivo. Yo, haciendo una como investigación de etapas y demás de psicología hoy con los hijos, me queda claro que de los 0 a los 7 años la conexión con la mamá es muy profunda. Y a mí me pasó con mi hija, que no se quería ir con nadie cuando era bebé o recién nacida, con nadie, con todo el mundo lloraba, hasta conmigo, y me dolía. Me dolía porque yo decía, ¿cómo? O sea, yo que soy su papá y que aparentemente soy,
ni conmigo, ¿no? Entonces, sí lo sufrí un poquito en ese aspecto, pero hoy que tiene 8 años, yo, o sea, dice, por ahí escuché una psicóloga que dice, le estoy arrancando a mi hija de las garras de su mamá, porque a veces el ser controladoras, el ser, al final choca su energía porque son parecidas. Justamente hoy estoy haciendo esa labor y estoy fascinado porque hoy ya no busca a su mamá, hoy me busca a mí. ¿Y tu esposa lo entiende? Al principio y algunos momentos sí le cuesta, sí es como, ya no quieres estar conmigo, pero al final lo entiende, al final se da cuenta que lo necesita y hoy desde lo que nos dice la psicología es, el papá es el que los ayuda a que se preparen para la vida, ¿no? Forjar el A carácter, forjar. prepararlos para la vida, los que les vamos a dar la fortaleza para poder hacerles más fácil. Así Porque es. también por ahí habrá quien diga, yo no tuve papá y mira que... Sí, por supuesto. Claro. Pero la psicología efectivamente lo dice. Papá, tú quita de las garras, creo que escuchamos a la misma psicóloga, ojalá y acepte la invitación para venir. Y papá, quítale de las garras a mamá entre los 11 y 12 años a tu hijo y dale esa fortaleza, dale todo eso que... Por eso te preguntaba si tu esposa lo entendía. Sí, hoy lo entiende perfectamente. Sí, sí hay momentos que le costó, pero al final el quitársela tampoco es de lleno, ¿no? Porque ella sigue criando. De hecho, ella es una super mamá. La verdad es que estoy muy bendecido, muy orgulloso de mi esposa por la gran mujer que es, por la gran madre que es. Tiene una intuición de maternidad muy, muy, muy hermosa, protectora y demás, pero aún así creo que el amalgamar esa parte de lo femenino con lo masculino, creo que lo estamos haciendo bien. ¿Cómo se llama tu esposa? Areli Morales. Agradecemos mucho porque no estamos peleados, al contrario, somos un complemento. Claro. Y es algo bien importante que entienda la mamá, ¿no? Este programa es para enaltecer los dos, pero es para que hablemos nosotros porque no hablamos. Exacto. Nosotros los papás pues, siempre estamos calladitos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces aquí lo importante es escuchar historias de paternidad. Estuviste, cuando te dan la noticia que van a ser, no sabes si va a ser niño o niña, ya nos dijiste que preferías. ¿Cómo vivieron esos 9 meses de embarazo, esa etapa? Híjole, voy a ser muy honesto. No estaba siendo presente en esos momentos. Estaba pasando yo por proceso, o yo creía que estaba haciendo lo correcto, con un tema de workaholic, totalmente volcado, trabajar de 8 a 8, 9, 10 de la noche. Entonces, sí estuve presente, pero a lo mejor no como debería, no como debía haberlo hecho. Sin embargo, traté de apoyar lo más que se pueda, lo más que podía, pero sí sé que hizo falta más compañía en esa parte, pues que es un cambio igual en el cuerpo de la mujer, de emociones, pues la química interna totalmente diferente, y creo que sí, hoy reconozco que me hizo falta estar más en apoyo y más ahí, pues en acompañamiento, ¿no? En esas como subidas y bajadas de emociones y demás. Nos pasa, digo, yo agradezco tu sinceridad. Cualquier otro padre diría, no, yo fui lo mejor y muy presente. Sin embargo, nos pasa porque, ok, mi preocupación es cómo voy a mantener. Mi preocupación es cómo voy a salir adelante. Son 9 meses en el cual va a llegar un ser que desde ahorita ya me está exigiendo ayuda económica, etcétera, ¿no? Y muchas veces nosotros los padres nos refugiamos en el trabajo o con el pretexto de que el dinero es lo mejor. A lo que te estaba comentando de la juguetería de José Ramón, a mí me queda muy claro que José Ramón disfruta más el que yo juegue con él cualquier juguete a que le tenga comprada toda la juguetería.
Al final de cuentas yo sé que él va a recordar más el tema de cómo jugaba su papá con él. ¿Y en qué momento papá Memo entiende que es mejor estar presente? Mira, a partir de que del embarazo y de que nace mi hija, yo estaba pues un poco otra vez con el enfoque principal de decir, estoy joven, tenía 29, 30 años y decía, es el momento pues de ser productivo, ¿no? De hacer fortuna. De hacer, de generar pues lo que les voy a brindar a mis hijos, ¿no? Entonces desde ese punto me enfoqué mucho en esa parte y tuvieron que pasar 5 años hasta nació mi hijo Memo, yo estaba en la misma frecuencia, hasta que vino pues un punto de quiebre, ¿no? Una crisis de matrimonio en donde pues estuvimos a punto de la separación, del divorcio, y fue donde yo dije, no quiero perder a mi familia, no quiero perder a mis hijos, no quiero que mis hijos vivan sin su padre o sin que nos vean juntos. Yo vengo pues de una familia y de un matrimonio de 47, 48 años. Estamos 2027, vamos a festejar sus 50 años de matrimonio de mis padres. Y entonces, desde ese punto, para mí era, no quiero perder mi familia. Entonces, sí toqué un fondo desde ese punto, a lo mejor no tan grave, pero con esa crisis que viene, tengo yo un despertar espiritual y entonces empiezo a transformar esa parte de, pues no solo enfocarte en lo material, no solo enfocarte eh, en el mundo físico, ¿no? En esto que le llaman la Matrix, y entonces sumergirme en mi interior, en la espiritualidad, y entonces desde ese momento empecé yo a evolucionar y a cambiar creencias, paradigmas, para entonces estar en presencia, y no nada más como padre, ¿no? Como ser humano. Hoy creo que si quieres ser buen padre o ser buen esposo, tienes que ser un gran ser humano, ¿no? Entonces, si tú eres un gran ser humano, vas a hacer lo demás por ende, y lo demás también llega por consecuencia. Aquí nosotros lo traducimos al podcast. Sencillamente tienes que ser bueno. O sea, oye, ¿cómo le hago para ser buen papá? Pues sé bueno. Buen marido, pues sé bueno. Nada más. Buena persona. Simplificándolo, ¿no? Tú ahorita me hablas de todo esto. Con tu cambio, también se abrieron se abrió la brecha económica, porque muchas veces dicen que estás tras un objetivo, descuidas la familia, haces el cambio espiritual y resulta que dices, wow, hasta se me está abriendo la economía y tantas cosas que estaban bloqueadas porque yo lo estaba haciendo mal. Yo tengo 2 matrimonios. Bueno, siempre refiero y perdón, pero afortunadamente no me casé la primera vez. Siempre lo digo, me hubieran dado una chinga. Me caso esta segunda vez. Y lo que tú dices me hace mucho sentido porque efectivamente, al yo casarme y entender que al haber una buena pareja, y yo lo digo así, mi pareja anterior no éramos. No éramos, no nos tocaba. Okay. Pero actualmente con Evelia sí éramos. ¿Por qué? Porque nos compaginamos en todo. Y la parte económica, pum, se abrió. No sé si me explico. O sea, Sí. ¿a ti te pasó? O sea, ¿tú empezaste a tener un cambio y empezó también a abrirse todo lo demás? Mira, definitivamente, yo cambié muchas creencias desde, no voy a decir que tenía un alcoholismo grave, pero el tomar cada 8 días y el poner el pretexto de que si vas a festejar o si vas a hacer cualquier cosa, tu copita, y poder entender que esa salida, esa búsqueda de salida hacia el alcohol, hacia las mujeres, hacia el dinero, hacia el sexo,
no es más que buscar llenar un vacío que traes dentro, ¿no? Entonces, empecé a entender eso. Obviamente el trabajo pasaba lo mismo, ¿no? Tenía adicción al trabajo pues justamente por generar abundancia, riqueza más bien, y entonces te das cuenta que es el vacío interno el que te hace tener ese tipo de conductas. La verdad es que gracias a Dios y gracias a mi padre, y ahora sí que el contexto en el que crecí, me desenvolví, no ha sido un tema que yo haya sufrido en la parte económica. No quiero decir que no se abrió, pero fue algo que se mantuvo y que ahora entonces lejos de, no voy a decir que creció más, pero le empecé a dar el valor real y no nada más enfocarme solo en eso. Entonces, desde lo que me dices, crecí en abundancia y en riqueza no solo material. Es que yo te preguntaría aquí, para ti, ¿qué es la definición de éxito? Plenitud. El equilibrio del ser humano. Para mí ese es el éxito. El poder tener todo en armonía, en paz. Creo que no hay mente y no hay ser humano que no pida o que esté en excelencia con la paz interna. Creo que para mí eso es el éxito por encima de lo demás. Cuando tú hiciste todos estos cambios, ¿lo notó tu esposa? ¿Lo notaron tus hijos? Sí, claro. Claro, mi esposa hoy pues me agradece, ¿no? Porque dice, pues eres otra persona. Me casé con otra persona. Y desde la paternidad yo entiendo que no somos para nuestros hijos el mismo papá en un momento que en otro. Entonces eso es bien bonito porque a veces con el primero, pues los papás normalmente pues más rudos, más, y después con los segundos o después pues te vas como soltando ahí, ablandando un poco, porque no somos la misma persona. Es más, hoy no somos la misma persona que ayer o que antier. Entonces, definitivamente creo que hago yo algunos retiros, algunos talleres, algunos mastermind como lo hemos hecho, y justamente es lo que hablo con mi esposa. Me voy, me ausento porque hay una especie de dolor de mis hijos, son pequeñitos, de no te vayas, papá, no nos dejes, ¿no? Incluso mi esposa, ¿no? Es así como que te vas tantos días y la escuela y se complica. Y les digo, me voy para regresar y ser un mejor padre y un mejor esposo. Entonces, desde esa visión, pues creo que ella es la más... Ellos son los más beneficiados. ¿Por qué le pones el nombre a la nena? Siempre pregunto esto y me encanta, porque yo siempre digo que hay una negociación cerrada entre los padres, ¿no? Y hablamos de lo mismo, preservar la especie, el apellido, etcétera. Hoy en día también hemos hablado con algunos papás que dicen, yo busco que que hubiera sido fuerte el nombre, porque le va a dar esa fortaleza también el día de mañana. ¿Tú qué buscaste para asignar, designar o nombrar a esa primera nena? Bueno, yo solo tengo un nombre y siempre quise tener dos. O yo veía que los que tenían dos, yo decía, si yo tuviera dos, podría escoger. Y no porque no me gustara, sino porque muchas veces el ser humano quiere lo que no tiene. Exacto. Entonces, escuchas que el otro tiene dos, porque yo nunca tuve dos para escoger. Desde ahí yo quise dos y mi esposa era lo contrario. Ella tiene 3 nombres. Uy, en el examen, yo siempre digo, en el examen no le cabía, entonces. Sí, el que le pone su mamá, el que le pone su papá y el que le pone su madrina. Qué bárbaro. Y siempre fue un tema y dice, no, con uno porque, o sea, estábamos invertidos, ¿no? Dice, con uno porque para todo es un tema. Entonces le digo, bueno, ok, ni 1 ni 3. Y negociamos en la parte de 2. Con la intención de que si a mi hija no le gustaba una elección,
pues ella pudiera presentarse con otro nombre. Yo hoy veo que muchas personas con dos nombres así pasa. En la casa les dicen de tal manera y ellos van a la escuela o en el trabajo y se presentan de la otra. Y dices, ¿por qué? Pues a veces quieren como cambiar ese ecosistema o ese contexto para presentarse como... Tener una diferenciación. Acá para los cuates soy... algo así. Entonces, desde ahí fue el tema de dos. El nombre de Regina, pues nos hizo mucho sentido. Por ahí estábamos entre Regina y Rebeca. Al final nos decantamos por Regina. Su segundo nombre es Junuen. Buscando un nombre más, por decirlo así, no tan común. Por si el Regina, que es más común, no le gustaba. Y hoy justamente a ella le gusta mucho que le digan Regina, pero en la escuela, en los salones se encuentra 2 o 3. Entonces, hoy en la escuela es Junuen, ¿no? Para todos los compañeritos es Junuen. Entonces, yo desde ahí digo, creo que desde esa visión, pues, le puede servir el que ella pueda usar uno u otro. ¿Qué significa el nombre? Regina es reina. Y Junuen es princesa del agua, ¿no? Su mamá es Joana y un poco, digo, no es el mismo, pero alineado. Entonces, y el Regina pues es un hombre fuerte y es un hombre, como que impone, ¿no? Bueno, hasta mi perspectiva, y lo visualicé cuando sea grande, que le digan la señora Regina. Te vuelvo a repetir, ¿sí o no? Sí, Nosotros sí. siempre pensamos en, incluso, que no le pongan el apodo. Es que si le pongo así, le van a decir así. Sí. Porque nosotros vivimos esa época, ¿no? Ahora le llaman bullying. Antes era carrilla, en mi época. Y Memo, digo, ¿te costó mucho la negociación para que le pusieran tu nombre? Hoy me cuesta, amigo. ¿Qué Hoy me cuesta todavía. ¿Qué tuviste que ceder para que te le pusieras así? La verdad es que sí, ella nunca quiso. Yo tenía mis dudas por el tema. Yo empezaba a escuchar y a aprender un poquito de esa parte de no le pongas tu nombre porque le cargas energéticamente lo que tú has hecho. Pero yo en ese momento dije, pues si yo soy buena persona, le voy a cargar cosas buenas. Entonces no le vi problema. Uno de mis hermanos me dijo, él tiene 2 hijos y uno de ellos se llama como él, igual con 2 nombres, y me dijo, les da orgullo llamarse cuando están pequeños como su papá. Entonces, la verdad es que lo escuché un poco porque estaba dudoso y dije, pues le pongo el segundo nombre también por si no le gusta. Entonces, no estoy arrepentido, pero sí mi esposa hoy todavía me dice, ¿en qué momento te dejé que le pusieras Guillermo? ¿Y cómo le pusiste, Guillermo, qué? Guillermo Alonso. ¿Y el Alonso por qué? Nosotros cuando éramos novios, decíamos que cuando nos casáramos íbamos a tener un hijo Alan. ¿Por qué, amigo? No sé en qué momento. Cuando nace, nos consultaron cómo le íbamos a poner, y una prima mía que le sabe mucho al tema de las energías, es medium. Ella nos recomendó que Alan era un nombre como con carga, pues un poco como oscura, ¿no? Algo así, no exactamente, pero algo así como oscuridad. Entonces decidimos darle la vuelta un poco a Alonso. Fíjate que ahorita mencionas tú algo acerca de... Bueno, yo soy buena persona como papá. Le pongo Guillermo y se acabó porque soy buena persona. Yo recientemente, y vamos a poner las redes, creo que se lo prometí a Ileana. Ileana es una muy buena amiga de ahí del MAS. Y recientemente fuimos a hacer unas constelaciones con ella. A mí casi no me gusta hablar de esto, porque en realidad yo no era creyente de eso. Alguna vez en una terapia, una persona que nos robó en la empresa, fui a una terapia y la terapeuta me dice, me voy a poner aquí enfrente sentada y yo soy esa persona
y desquítate. Y yo le decía, pero no lo eres. No, proyéctate, pero no lo eres. O sea, mi cerebro, discúlpame, yo sé cuándo se va a desbloquear y ahorita no se va a desbloquear porque yo quiero que seas la persona para cimentarte la madre bien, pero si no lo eres, no lo voy a poder. Bueno, va mi esposa con Ileana y me cuenta, bueno, primero sube Ileana un reel y veo que son Playmobil. Yo tengo fascinación por los Playmobil. Y le digo a Ileana, desde ella me ganaste, porque hay Playmobil, voy a ir. Quiero decirte, Memo, que yo me quedé con la boca abierta, como a través de unos fregados monos, porque esa es la palabra que yo dije, cómo estos pinches monos me están haciendo lo que me están haciendo. No lo entiendo, o sea, nunca, hasta la fecha yo ahorita lo menciono porque de verdad sigo sorprendido. Como un muñequito me enseñó que yo tengo una huella de mi papá, de mi abuelo y de mi bisabuelo. Ahorita me hizo ruido lo que me dijiste tú, pues yo soy bueno. Pues yo también me considero una persona buena, o soy una persona buena, soy un papá bueno. A mí cuando, ya me estoy desviando un poco del tema, perdón, pero a mí cuando me toca escenificar en el muñequito, no sé si alguna vez lo has hecho, a mi abuelo, Memo, público, yo de verdad no le creía. Mi sonrisa fue que el cachete se me movía así. Pero así, o sea, yo tenía una alegría que hasta el momento te lo puedo decir que tenía años que yo no sentía, era algo inexplicable. Y la sonrisa era que yo llegó un momento donde le dije a Ileana, para tantito, yo no puedo creer por qué me estoy riendo, o sea, ¿por qué tengo esto? Y me dice ella, es tu abuelo. Está muy contento seguramente porque te estás acordando de él. Cabe mencionar que ahorita lo reboto, era el abuelo paterno. Ahorita lo estoy pensando, y yo no lo conocí. Mi abuelo paterno murió cuando mi papá era muy joven. Era niño mi papá. Entonces, ¿cómo salió? ¿Cómo votó ahí? Porque también si tú me lo preguntas, pues yo nunca he pensado en él. O sea, nunca ha cruzado por mi mente porque pues nunca lo conocí. Pero ahí se vio representado en ese muñeco. Fíjate que yo era como tú, amigo. Yo no creía en eso. Yo era muy escéptico. Ese es el común denominador de los hombres. Sí. No creer en lo que no vemos. Y no hacemos terapia, y no hacemos esas constelaciones, no hacemos todo eso. Exacto. Si yo no hubiera pasado, no hubiera vivido justamente ese despertar que tuve, no estaría yo hoy dando pauta a hablar de esto, pero somos el resultado de nuestros ancestros. Y no es que fallezcan, su cuerpo ya no está presente, pero ellos viven en nosotros, ¿no? Genéticamente, energéticamente, en costumbres, en creencias. Hoy están aquí, ¿no? Hoy nos acompañan. A veces es un tanto querer entender todo desde la ciencia, pero el sentirlo es donde comprendes las cosas sin necesidad de verlos, ¿no? Entonces, yo creo que desde esa parte, justamente hoy me nace hablar de eso porque a los hombres nos cuesta hablar de esta parte, de conectar con nosotros mismos, de poder, a las mujeres, si lo ves, hay muchas terapias, hay círculos de mujeres, hay constelaciones. Y a donde vas siempre la mayoría son mujeres. Y llegas y los hombres empiezan a hablar de esos temas y vámonos, ¿no? Incluso en el yoga, me atrevo a decir, vas a un yoga y desbalagado encontrarás por ahí un hombre, la mayoría son mujeres. Porque ellas sí trabajan en... Yo le llamo en que es su superpoder, ¿no? Ellas son más intuitivas, nosotros somos pues, más animales. Sí. Y desde esa parte, pues el entendimiento de los hombres, y por eso creo que el conflicto de las relaciones, porque las mujeres quieren que los hombres piensen como las mujeres y viceversa, los hombres queremos que la mujer piense como nosotros, y entonces el punto es la mediación. Entonces creo profundamente que somos cuerpo, mente y energía o espíritu, ¿no? Entonces, si comprendemos ese concepto de lo que realmente somos,
Creo que justamente es donde encontramos el equilibrio y la sanación. Nace tu hijo, tú ya empezabas a hacer un proceso de cambio. ¿Él conoció a dos Memos? ¿A papá Memo o le tocó más bien a Regina? Le tocó a Regina, a Memo le tocó, pero a través de su mamá. Es decir, él tenía aproximadamente año y medio. Y yo digo que conoció esa parte mía a través de su mamá, con las emociones que ella tenía a través de lo que vivíamos o que generábamos juntos. Entonces, al final, pues cuando están amamantando las mamás y cuando están muy pequeños, pues al final justamente maman todo eso, ¿no? Toda esa parte de si están tristes, si se sienten mal, si se sienten solas, que creo que es el punto. Mi esposa se sentía muy sola porque yo estaba muy despegado. ¿Y con Memo ya cambió eso? ¿Tú ya estuviste más presente? Sí, justamente, repito, fue como año y medio que ella lo vivió y entonces fue cuando empecé justamente a estar más presente y sin embargo hoy a los 5 años pues trae mucho eso, ¿no? O sea, fue su primer lazo que generó y sus primeras pues bases, ¿no? De aunque no sean conscientes, pues lo perciben, ¿no? Lo sienten. Esta enseñanza que tú has estado teniendo, que la tuviste ya a los 30, 31, 33, 34 años en Inter. ¿se la piensas transmitir a tus hijos para que su evolución sea más rápida? Claro, definitivamente, pero yo creo que no es desde la palabra, no es desde Educar desde el ejemplo. desde el ejemplo, desde el que repitan lo que te ven haciendo. Entonces, me encantaría, obviamente sé que ellos vienen con su propio camino y van a hacer lo que a ellos les haga. Yo al final solamente soy esa luz o esa guía y ellos decidirán. Me encantaría porque sé que van a poder tener una evolución más temprana o más pequeños, desde entender sus emociones, cómo funcionan, cómo pueden evolucionar también con todo lo que traen ya integrado sin hacer nada, ¿no? Entonces, definitivamente creo que es desde el ejemplo, desde el que pues como vean la inspiración a partir de lo que nos ven hacer a nosotros como papás. ¿Un tercer hijo? Ay, amigo, me das en un punto que me duele un poco. ¿Por qué? No le quiero poner más carga a mi esposa. Yo vengo de una familia de 6 hijos. Mi papá tuvo 11 hermanos, o sea, 2. Entonces, antes las familias eran grandes. Antes de casarnos, yo le dije a mi esposa, si nos casamos, pues a mí me gustaría, ellos son 4 hermanos, a mí me gustaría, pues tener 3, 4 hijos, ¿no? Y dijo, pues si Dios quiere, ¿no? Pero después de estos 2 pequeñines, mi esposa sí fue así como que es responsabilidad, es mucha carga emocional. Yo no estuve presente mucho tiempo, para ella fue muy pesado y entonces también fue esa parte de no, y digo, yo hoy lo he trabajado, hoy no lo deseo ya. Sí hubo un momento que sí lo deseaba, sí visualicé 3 o 4, pero por algo pasan las cosas, entonces nos quedamos con 2 y soy bendecido y soy agradecido porque al final es niño y niña y hoy sé lo que es ser padre de una mujercita y de un varoncito y ya me quedo tranquilo. Creo que con eso estamos felices. ¿De tus hermanos tú eres el que menos hijos tiene? No, de hecho la mayoría, bueno, de los 6, 5 tenemos 2 hijos y solo uno sí
sí repitió, ¿no? Con el patrón de varios, tiene 5 hijos. Oh, caray. Sí. En esta modernidad, ¿cómo le hace que nos pase el tip? O Sí. mándamelo para platicar con él. Sí, pero los demás todos 2 hijos. Perfecto. A mí me gusta hacer esta pregunta siempre por simple curiosidad, porque yo tengo 4 hijos. La primera es mujer. Lamentablemente yo los dejé cuando tenían como 12 o 13 años. A mí no me tocó que al Deramin hacerle un festejo de 15 años. Estar presente, hacerlo o no hacerle. ¿Qué te gustaría cuando la sociedad marca que a los 15 años tienes que hacer algo a Regina? ¿Qué te gustaría? Sí tengo la ilusión, porque yo he visto en mis sobrinas, en familiares, que al final pues es un momento especial. Más que la fiesta de ensueño, es un momento especial justamente de pasar de niña a señorita. He visto mucho que a los 15 años hay todavía en ellas mucha inseguridad, mucha desconfianza, no están tan seguras de eso. He visto que últimamente sucede a los 18 esas fiestas. Entonces, pasan los 15, no quiero. Y pasan los 16, los 17 y a los 17 dicen, mejor sí. Y las fiestas de 18, hoy lo veo muy normal. Entonces, a mí, amigo, me encantaría, pero obviamente respetando lo que ella desea. Si ella así lo decide, yo encantado. La verdad es que sí me gustaría vivir ese momento, bailar en la pista con ella. Trasládate a la boda de ella y trasládate a la boda de Memo. ¿Qué vas a sentir? ¿Qué vas a hacer? ¿Alguna vez lo has pensado? No hasta la boda, no he llegado a la boda, pero desde que cuando tuve una nena, sí fue la parte de cuando tenga novio, ¿qué voy a sentir, no? La parte de los celos y eso, pero creo yo hoy que tienen que vivir lo que ellos decidan y eligen. Entonces, estoy para guiar y no para dictar, ¿no? Entonces, sería muy bonito estar presente. Hasta hoy entiendo, amigo, que uno encuentra en la pareja lo que uno es, el espejo. A veces no siempre, pero la mayoría de veces encuentras o a la mamá buscando si es mi mamá así, pues entonces busco una pareja así. Entonces creo yo que si los educo bien y si ellos se forman bien, van a tener parejas maravillosas. Entonces, si ellos lo pueden ser, eso es lo que van a encontrar. Y si ellos no lo son, muchas veces culpamos, ¿no?, a la pareja y a veces pues somos nosotros parte de esa responsabilidad de lo que se genera o de lo que no. Entonces, no me genera hoy una preocupación ni nada por el estilo. Estoy tranquilo en esa parte. Sé que sembrando niños de bien, de buen corazón, van a recibir lo mismo. ¿Y qué respuesta tienes? Lo dijiste ahorita, cuando Regina te diga, papá, tengo novio. No te pregunto de Memo porque pues, por el machismo que hemos hablado, pues uno dice, pues si es mi hijo, pues está bien. Pero si es mi hija, sí hay problemas. Fíjate, amigo, acabas de decir algo importante. Aplaudimos, en la actualidad, aplaudimos al varón con 1000 parejas, con 1000 niñas. Conoce y una tras otra. Pero vemos a una niña y es zorrita y la clasificamos, ¿no? Entonces, justamente es lo que quiero sembrar en Memo. Que respete y que no lastime a una pareja en determinado momento, que no se vaya por el camino de tener muchas novias. Y desde el otro lado, a mi hija, creo yo que para poder elegir una buena pareja, tiene que conocer. Y en el inter también de las generaciones pasadas, pues con el primero las mujeres se casaban y entonces se topaban pues con lo peor y ya no te puedes, porque ya dejaste de ser pura y casta, ya eres entonces desde esa visión
sí la voy a guiar desde conoce. No es que tengas muchos, pero no te cases con el primero, no te juntes con el primero. Conoce para que entonces puedas entender y saber cómo elegir una pareja. Tú me hablas de una transformación. En esa transformación ya está equilibrada, eres empresario. Sí. ¿Está equilibrada ya la empresa y la familia? Este es la mejor parte, amigo. Y justamente hoy tengo el fuego encendido en justamente buscar ayudar a los empresarios pues que sobreviven, ¿no? Con el vendaval de actividades, de responsabilidades, que se olvidan de ellos y se olvidan de lo esencial de la familia, ¿no? Entonces, hoy justamente cada día estoy equilibrando más esa parte. El, el estar presente como líder, porque eso es lo que hacemos en la empresa, no es como que tú hagas todo, o si lo haces, pues entonces eres autoempleado. Desde el buscar las mejores características en las empresas, en las personas para que puedan desarrollarse y tener un potencial, y entonces equilibrar tiempo, espacio y energía con la familia. Entonces, hoy busco sembrar eso en los empresarios, y no nada más en los empresarios, también en los empleados que pues también, ¿no? 8 o 10 horas, y con los traslados en la Ciudad de México, 2 horas de ida y aviéntate las 8 horas y ya se convierten en 12, 14 horas y entonces ya no están presentes. Entonces, desde esa visión, creo que puedo aportar mucho en esa parte. Creo que la base está, te voy a decir, a mi expertise. Esta es mi cosmovisión, amigo. El poder desprenderte de lo que parece que ya es tuyo. Entonces, no nos queremos salir de la operación porque sentimos que lo podemos perder, y entonces ese miedo nos limita a realmente liderar y realmente ejercer la posición, ¿no? De director o de dueño, como sea el punto. Entonces, creo que en el equilibrio es donde está lo que llamamos hace rato el éxito, ¿no? El poder equilibrar lo personal o familiar con lo empresarial o lo que te genera un ingreso. ¿De qué es tu empresa? Es una empresa familiar que fundó el inicio fue mi padre con sus hermanos. Crecen los hijos y ahora cada quien conforma sus empresas individualmente. Es una empresa que se dedica a la importación y distribución de metales, aceros especiales y plásticos de ingeniería. ¿Y ahí están inmersos todos tus hermanos? Sí, somos 6, 2 están en lo mismo, pero por su cuenta propia, y 4 seguimos en la empresa principal. ¿Y te gustaría que tus hijos se dedicaran a lo mismo? ¿Estuvieran inmersos en la empresa? Me gustaría que sean empresarios. No exactamente que hagan esto. Si a ellos les llama la atención y quieren, no tendría problema, pero más que continúen con esto, es dejarlos ser, que ellos elijan. Si quieren ser, porque hoy tenemos la visión dentro de todos estos programas que nos da la sociedad, de ser profesionista y de dedicarte a un abogado, bla, bla, bla. Creo que la parte del deporte y de las artes, yo lo considero mucho que si ellos desean irse hacia ese lado, no hay tema, y los voy a respaldar igual o más. Entonces, de gustarme, pues sí, para que continúe el legado de mi padre o de la familia Rivas, pero como tal tampoco estoy, ojalá que sí, no, suelto, que ellos elijan. ¿Tuviste un buen papá? ¿Tienes un buen papá?
Pues creo que tengo un padre maravilloso. Estoy muy agradecido con él. Estoy muy contento por todo lo que me ha dado, porque hubo un tiempo, amigo, que él viene de la nada. Él y sus hermanos vienen de no tener nada, ¿no? Él estudió solo primaria. La mayoría de ellos no estudiaron y hoy tienen empresas sustentables. Entonces, él se enfocó en lo que yo estaba haciendo, ¿no? Se enfocó en la generación, pues, del sostén de la casa, del ser proveedor, que es pues lo que hacen la mayoría de papás. Entonces, él tenía esos lapsos de horarios de... Yo no lo veía a veces solo los fines de semana o en las noches 5 minutos, porque salía a las 5 o 6 de la mañana de la casa y llegaba a las 8 o 9 de la noche. Sobre todo, más mis hermanos que vivieron eso, yo lo empecé a tener un poco más, pero pues él más enfocado en esa parte. Entonces, sí hubo un momento y un tiempo que yo decía, ¿por qué mi papá no jugó conmigo o no juega conmigo? ¿Por qué no me dice que me quiere, que me ama? Porque me lo demuestra, ¿eh? Me lo demuestra y me lo demostró toda la vida. Pero sí hubo un momento que yo decía, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y cuando entendí que él no tuvo eso, que él no tuvo un te amo, muestras de cariño, dije, claro, a él se le complica. Y la verdad es que hoy me lo dice, hoy me llega a decir, te amo, te quiero, pero con su voz entrecortada. Y todavía con le ese temor, cuesta, con esa pena, sí. exactamente, le cuesta mucho. Sin embargo, hoy creo, él me dio todo la parte de ser proveedor y mi madre me dio todo el amor, todo, o sea, mi madre es muy amorosa y hoy justamente creo yo que mi esencia está en las dos, ¿no? En que puedo ser muy amoroso con mis hijos y también muy buen proveedor. Y creo que eso, el que los dos hayan sido de esa manera o mi padre haya sido de esa manera, hoy me lleva a mí al equilibrio. Entonces, totalmente agradecido y bendecido por mi padre. ¿Qué valor te gustaría dejarle a tus hijos? Yo creo en el propósito. Yo creo que todas las personas, todos los seres humanos venimos a cumplir un propósito. Y puede ser diferentes cosas el propósito, pero todos están o todos llevan un eje de servir y ayudar a los demás. Creo que eso va a transformar el mundo. Si todos encontramos cada quien nuestro propósito y nos enfocamos en cómo ayudamos a los demás, creo que puede haber una transformación. Entonces, todo eso va a pasar desde el amor. Creo que el sembrarles el valor del amor por encima de todo, creo que eso los puede llevar a buen puerto. Y tú ya estás trabajando para enseñarles a ellos su propósito, para apoyarlos a encontrarlo. No exactamente hoy. Hoy o estos últimos 3 años he trabajado en encontrar el mío. Okay. Hoy lo tengo claro y sí sé que en su momento tienen 8 y 5 años, creo que no es momento de hablar de eso, pero sí sé que va a llegar en su momento de ayudarlos a buscar ese propósito de vida que es al final el que nos complementa, nos lleva a la autorrealización. La verdad es que muchísimas gracias por venir. Qué bueno que se dio todo esto. Hablamos de temas, me hiciste hablar de algo que no mucho me gusta, ese tema de constelaciones y suelta terapias sí y cosas de estas. Vuelvo a hacer hincapié, de verdad, el que no lo ha hecho, pruébelo, y si no, pruebe otro tipo de terapias, otro tipo de... Háganlo, o sea, funciona. A mí no me funcionó esa terapia de yo tomo el cuerpo de esta persona, cada quien nos va a funcionar algo. Yo sigo sorprendido en ese tema y cada vez que ahorita lo cuento, como un mono, un muñequito me trasciende, ¿no? hacia esa parte. Pero también entiendo que por algo está sentado aquí. También entiendo que por algo
los papás que han venido a contarnos estas historias lo están haciendo, y esperemos que seamos un cambio también para diferentes papás y lo vean a través de este programa. Por eso los invitamos a que compartan, a que le den like, a que comenten, incluso hasta que se postulen, que digan, yo quiero estar ahí para contar acerca de mi paternidad y pueda existir un cambio. Como tú lo hiciste y dijiste, bueno, hace 3 años empiezo a cambiar porque no era un papá presente. Es correcto. Yo creo desde ese punto y quiero dejar un mensaje a los papás y a los hombres que se permitan sentir más que razonar y más que buscarle lo científico, el sustento científico a algo, que se permitan sentir. Y cuando permites sentirte, empiezan a llegar los mensajes y empiezas a conectar con tu esencia. Que yo le llamo, hacer eso es fundirte con tu yo interior y con tu espiritualidad. Y creo que eso nos puede hacer mejor hombres y llevar la masculinidad consciente y podernos aperturar a hablar más estos temas que hoy nos duelen un poquito, nos incomodan exactamente. Sin embargo, creo que también hay una frecuencia en las personas que eso está empezando a cambiar. Y si no soy el único, más personas lo están haciendo. Entonces, pues invitarlos a que se aperturen y que se dejen sentir. Muchísimas gracias, Memo, de verdad. Nosotros terminamos siempre este programa. Me salió lo costeño, perdón. Nosotros siempre terminamos el programa despidiéndonos de mano, dándonos un abrazo de corazón a corazón e invitándote que cuando tú veas a tus hijos, a tu esposa, se lo des, incluso que ellos digan, wow, este abrazo fue diferente, sentí esa conexión. Entonces, muchísimas gracias de verdad. Y no se olviden, hay que compartir y hay que suscribirse. Yo hace un rato lo decía, me parecía banalidad cuando oía los podcasts y suscríbanse. No, ahora sí son bien necesarios. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti, amigo. Gracias por todo. Gracias, de verdad. Síguelo haciendo, amigo. Esperemos que así sea. Porque esto...